están haciendo la competencia durísimo aquí arriba, pero bueno, vamos a hablar con fuerza y que el Señor nos ayude aún así a absorber el mensaje, que nada nos distraiga en esta noche y nos impida continuar adorándole a Él con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Amén. Bien, seguimos avanzando con nuestra serie sobre el libro de Nehemías, esta que hemos venido desarrollando ya 8 semanas. Manos a la obra se llama. Y antes de entrarle de lleno a la temática que vamos a estar desarrollando hoy, me gustaría resumir de manera breve todo lo que hasta aquí Dios nos ha permitido absorber. Es más como contextualizarnos un poco y de esta manera poder aterrizar y comprender mejor todo el desarrollo del tema que vamos a estar tratando hoy. Entonces, básicamente por las últimas semanas lo que nosotros hemos estado haciendo es intentar dimensionar la situación tan crítica por la que estaba atravesando Israel en aquel tiempo, ¿sí? Era literalmente, y si podemos describirla con una sola palabra, lo que ellos estaban viviendo era una tragedia total, ¿sí? Mucho dolor, desánimo, muchas dudas, incertidumbres con respecto al futuro, lamentos, pérdidas no solo materiales, sino también de otro tipo. No solo las murallas de concreto que protegían la ciudad estaban en el piso, sino que también su moral estaba en el piso, su dignidad estaba en el piso, su espiritualidad estaba en el piso, su economía estaba en el piso, todo, ¿sí? Todo en ese momento se encontraba literalmente en escombros, en ruinas. Habían sido atacados, saqueados, humillados. Lo que estaban viviendo ellos era literalmente una bancarrota integral durante muchos años y por décadas, sin encontrar la manera de poder salir de esa situación. Hasta que Dios, que nunca se olvida de los suyos, y como mencionaba Irene ahora, está con los quebrantados de corazón, interviene en la situación, ¿sí? Usando como instrumento a 3 líderes que fueron claves en el desarrollo de la historia de Israel. Estos eran Zorobabel, que fue quien se encargó de dirigir la reconstrucción del templo. Aparece Esdras también por ahí, quien tenía una tarea, digamos, de corte un poco más espiritual. Era un maestro de la palabra, era el sacerdote del pueblo. Y aparece Nehemías, quien fue quien se encargó de dirigir la reconstrucción de la muralla. Como hemos mencionado, todos ellos, lejos de ser indiferentes a la situación, de hacerse de la vista gorda, esto no es conmigo, que lo arreglen otros, ellos atienden el llamado de Dios en obediencia y empiezan a reconstruir de forma integral a un pueblo que se encontraba en ruinas, ¿sí? Como vimos la semana anterior, con la ayuda de Dios y con el esfuerzo y compromiso de todo un pueblo, Nehemías reconstruye la muralla en alrededor de 52 días, algo que nadie había logrado hacer en años. Entonces imagínense el gozo que está atravesando el pueblo en ese momento, ¿sí? La alegría que están experimentando, hay satisfacción, están avanzando, están saliendo de la situación en la que están, ¿sí? Los muros tenían un significado muy importante para un pueblo en aquel tiempo. Sin embargo, estos hombres, principalmente Nehemías y Esdras, que era el sacerdote, ellos saben que la muralla no es el principal problema de Israel. Ellos saben que esas murallas en el suelo solo fue una consecuencia de todo lo que estaban viviendo y que como pueblo lo que necesitaban con urgencia era no solamente reconstruir lo material, lo que se había caído, lo que se había perdido, sino que necesitaban experimentar una renovación espiritual, ¿sí? Una renovación profunda del corazón y volverse a Dios por completo. Necesitaban recuperar el hambre por la palabra de Dios. Es que su problema trascendía lo material. Era más un asunto del corazón lo que estaban experimentando como pueblo. Y entonces nuevamente volvemos al famoso iceberg, ¿sí? Ese iceberg del que nos habló Ire hace unas semanas y que Serafín lo mencionó en una de las charlas del Congreso de Familias, ¿sí? Las murallas caídas en Jerusalén solo eran el síntoma visible de algo más profundo, ¿sí? Ellos habían estado ignorando a Dios, se habían apartado de Dios y principalmente se habían olvidado de vivir la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy en esta noche. El tema se titula Hambrientos por la palabra de Dios y tiene que ver con la urgente necesidad que tenemos nosotros, ¿sí?
como familias, como iglesia, como decía Ire ahora, como matrimonios, como personas, de volvernos por completo a la palabra de Dios. Simplemente no hay manera de lograr reconstruir con éxito algo en nuestras vidas si la palabra de Dios no empieza a ocupar en nuestro corazón y en nuestras vidas y en nuestras familias y en todo lo que hacemos el lugar que le corresponde, ¿sí? Entonces aquí yo hago esta pregunta: ¿cuáles son esas cosas por las que generalmente nosotros tenemos hambre? ¿Sí? No me estoy refiriendo a comida. Aquello que nosotros necesitamos consumir y que constantemente estamos buscando obtener para sentirnos llenos y satisfechos. ¿Qué es? Usted podría ponerle nombre si piensa en eso. Para alguien podría ser aprobación. Para otras personas podría ser placer, cosas materiales, reconocimiento, control. Nehemías, que es un líder tan astuto, junto a Esdras, ellos sabían que si no le ponían un cimiento espiritual, ético, moral a su pueblo, sería cuestión de tiempo para que estuvieran de nuevo igual con las murallas en el piso. Y también sabía que el único que puede proveer ese cimiento es Dios a través de su palabra, ¿sí? Dice el Salmo 1 en los versículos del 1 al 3: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Dice el 3: es como el árbol plantado a la orilla de un río, ¿sí? No es que no va a pasar por tormentas, no es que no va a haber tempestad, no es que no va a haber tiempos fuertes, pero va a estar ahí bien afianzado, bien sólido, y cuando llega su tiempo, dice, da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera, ¿sí? Vamos a estar allí en el capítulo 8 de Nehemías. Es un capítulo que describe no solamente la actitud de una persona que está hambrienta por la palabra de Dios, que tiene ganas de leer, que tiene ganas de crecer, que tiene ganas de conocer a Dios a través de su palabra, sino también vamos a ver y a entender cuál es el impacto que la palabra de Dios tiene en la vida de alguien que se expone a la palabra de Dios y que se somete a lo que Dios nos pide hacer allí. Dice Nehemías 8 en el versículo 9, dice, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar, ¿sí? Ocurre algo allí en sus corazones muy fuerte, ¿sí? Dice, por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que, como lo ha venido haciendo desde el inicio, nos ayude, nos guíe, nos dirija, nos hable, renueve nuestras fuerzas, pero sobre todo que despierte en cada uno de nosotros un hambre por su palabra como nunca antes hemos experimentado, y que cada día tengamos ese anhelo y ese deseo de devorar la palabra de Dios y de ser satisfechos de lo que Dios allí nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Papá, te damos gracias, Dios, porque una noche más nos permites estar en tu casa, Dios, con tu familia, compartiendo, creciendo, adorándote, aprendiendo, sirviéndote, Señor, escuchando tu voz y lo que tú tienes para nosotros, papá. Queremos rogarte, Dios, en el nombre de Jesús, que ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, sea ese vaso de agua fresca que necesitamos en medio del desierto, Señor. Sea ese abrazo, Señor, que nos consuela en medio de los tiempos difíciles, papá. Sea esa voz de esperanza que nos anima a continuar adelante a pesar de los obstáculos que podamos enfrentar. Que tu voz sea hoy esa confirmación, Señor, sobre algo que entendemos debemos empezar a hacer, Señor, o por el contrario dejar de hacer, Dios. Háblanos, papá, que ninguna distracción hoy, Señor, esté impidiendo, Padre, que te escuchemos con claridad, Señor, sanando, transformando y obrando milagros en nuestras vidas, Señor, porque entendemos que nos trajiste hasta acá, hasta este lugar, en esta noche, Señor, con un propósito particular para cada uno de nosotros, Dios, y queremos pedirte, Señor, que se cumpla, Dios, tus planes en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien,
¿Cómo es la actitud? ¿Sí? ¿Cómo es la actitud de alguien que tiene hambre por la palabra de Dios? Alguien que ha decidido darle a Dios y a su palabra un lugar importante, el primer lugar en su vida y en su corazón. Yo encuentro aquí algunos principios que podemos extraer de este capítulo de Nehemías y que son los que voy a estar compartiendo con ustedes en esta noche. El número uno, el primer principio que quiero compartir es que alguien hambriento por la palabra de Dios se acerca a ella con atención, ¿sí? Está atento a lo que Dios va a hablar en su palabra. Por demás está decir que nosotros vivimos en un mundo que está cargado, saturado de distracciones. Vivimos en la cultura del entretenimiento y constantemente nosotros tenemos cosas a nuestro alrededor que están compitiendo por captar nuestra atención, ¿sí? Todos los días desde que nos despertamos hay muchísima información, publicidad, entretenimiento, cosas que están compitiendo por captar nuestra atención. Entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado que se sientan a leer la Biblia, están motivados de escuchar la palabra de Dios, de crecer, de aprender, se sientan al lado de la ventana, de repente vuelven a ver y pasa ese pajarito que canta tan lindo, que tanto les gusta, y cuando se dieron cuenta ya estaban en Júpiter, se fueron. Tenemos un enemigo muy astuto también, que él sabe cómo captar nuestra atención. Dice Nehemías 8:1, entonces todo el pueblo como un solo hombre, esto es hermoso, ¿sí? Es un concepto de cuerpo, de familia, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Dice el 3, y lo leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Ojo, allí no había muchísima interpretación, no habían diapositivas, no había PPT, no habían puntos. Era leer el texto, la palabra de Dios pura, ¿sí? Era Dios hablándole a su pueblo a través de su palabra. Y cierra al final de esta forma, todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Estaban atentos, ¿sí? Porque es la palabra de Dios. Yo no sé cómo le va a usted cuando ve películas con otras personas, ¿sí? A los que nos gusta ver películas. Yo tengo déficit atencional, ¿sí? Les he comentado en otras oportunidades, me desconcentro con mucha facilidad. Yo soy de los que si veo el pajarito, termino pensando cualquier cosa, en qué voy a hacer en la cena. Entonces tengo que estar muy enfocado, muy concentrado para no distraerme. Si hay algo que me incomoda a mí, cuando estoy viendo una película y quiero entenderla, es una persona que constantemente está interrumpiendo la película, ¿sí? O para hacer comentarios, o para preguntar qué está pasando, porque no presta atención y no entiende qué está pasando, ¿sí? Ese es el momento en el que la aguja del pacienciómetro, ¿sí? Ese aparato yo no sé si existe, pero alguien debería inventarlo. Ese es el momento en que la aguja del pacienciómetro se baja así por completo, indicando que ese valioso recurso llamado paciencia se me está agotando. Yo me pregunto cómo es nuestra actitud cuando leemos la palabra. Porque a veces nos ponemos a leer la Biblia, nos sentamos a leer la Biblia física en nuestro dispositivo, en donde sea. Tenemos la Biblia y el celular al lado. Tenemos la Biblia y el teléfono, la televisión encendida de fondo. ¿Cómo esperamos que Dios nos hable si nosotros no le prestamos atención? ¿Cómo pretendemos escuchar la voz de Dios si no estamos atentos a lo que Él quiere decirnos? O más bien, ¿cómo es nuestra actitud cuando otra persona está hablando la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Sí? Yo recuerdo como una vez aquí en Bau, aunque usted no lo crea porque estas cosas también pasan acá, ¿sí? Durante un tiempo venía alguien que mientras yo predicaba yo lo veía ya con el celular así bien concentrado, pero no estaba tomando notas, no estaba siguiendo la Biblia, no estaba retransmitiendo el servicio, sino que él se ponía con su celular a ver los juegos de fútbol, de Peñarol, de la Champions, no sé, lo que había en ese momento estaba viendo y con el celular, viendo y con el celular, sí. Entonces yo un día le pregunté, tranquilo, le pregunté, ¿que por qué? Y él me dijo que él no tenía problema, que él tenía una capacidad para poder estar en dos lugares al mismo tiempo y absorber la palabra, el mensaje y disfrutar de un juego, ¿no?
Mira, yo no sé si nosotros somos personas multitask, esa palabra que está ahora de moda, de alguien que puede hacer diferentes cosas al mismo tiempo. No se trata de eso. Se trata de que Dios no desea competir por nuestra atención con otras cosas. Él desea toda nuestra atención y cuando Él va a hablarnos, Él quiere que nosotros estemos atentos. Y no existe persona en esta tierra que merezca toda nuestra atención sino nuestro Señor. Él quiere que nosotros estemos atentos. Hay personas que están súper atentas a su película, a su serie, a su WhatsApp, a sus redes sociales, a su orador favorito, cuando va a hablar el presidente, cuando van a pasar las noticias, pero cuando se trata de la palabra de Dios, no están tan atentos y luego se preguntan por qué Dios guarda silencio. No, Dios nos habla siempre, solo que muchas veces nosotros no le prestamos atención a Dios porque estamos distraídos con muchísimas otras cosas que también están captando nuestra atención. Dios quiere que nos acerquemos a su palabra, como describe el texto de Nehemías, atentos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Pero número 2, alguien hambriento por la palabra de Dios no solo se acerca atentamente, sino que se acerca respetuosamente. Lo hace con respeto, ¿sí? No tiene nada que ver con un respeto religioso, de ese que podría llevar a alguien a tener una Biblia abierta en algún lugar de su casa para que cosas milagrosas ocurran, como si se tratara de algún amuleto o algún objeto de la buena suerte. No es tener una Biblia en casa lo que va a transformar mi vida. Algunos tenemos 2, 3, 4, 5, 6 Biblias por ahí. Es leerla, es vivirla, es nutrirme de ella, es aplicarla, es dejar que ella me transforme, me forme, toque mi corazón, ¿sí? Dice Nehemías 8 en el versículo 5, Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Abre la palabra y todos se ponen de pie. La pregunta para nosotros es, ¿qué o quién hace que nosotros nos pongamos de pie en señal de respeto? Ellos se pusieron de pie no por Esdras. Ellos se pusieron de pie no porque se abrió un libro. Ellos se pusieron de pie porque iban a escuchar la palabra de Dios. Iban a Dios escuchar hablar a sus vidas. Y saben que si hay alguien que merece su atención y su respeto es Dios. Entonces esto me pasó en el año 2017. Era mi primer año acá. Cerca de octubre del 2017 había un juego en el Estadio Centenario previo al Mundial de Rusia 2018. ¿Sí? Así que con un grupo de misioneros, entre ellos Guille, nos pusimos de acuerdo para ir a ver a Uruguay jugar en el legendario Estadio Centenario. Es que para un extranjero que vive acá o que visita acá, eso tiene que ser parte del currículum, ¿sí? Teníamos que estar allí, teníamos que vivirlo, teníamos que pisar ese lugar. Entonces nos fuimos para allá. Era un lleno total, habíamos acordado salir juntos desde un mismo punto y caminar hacia el estadio. Y antes de salir, uno de los que iba con nosotros hizo la recomendación de ir ligeros. Es lo mejor, dice, vayamos sin mucha cosa, evitando principalmente ir con cosas muy llamativas, ¿sí? Otro de los misioneros llevaba algo muy grande en su bolsillo, parecía como una cartera, se salía raro así de su pantalón. Y cuando el otro le preguntó que qué era lo que llevaba ahí, que por qué no lo dejaba, él lo que dijo fue, imposible, dice, es mi Biblia y sin ella no voy a ningún lugar, ¿sí? Y así se la llevó en su bolsillo, así fue. A mí nunca se me olvida esto, me marcó profundamente, porque me recuerda el respeto que alguien puede llegar a tener por la palabra de Dios, al punto que se le puede olvidar cualquier cosa, ¿sí? Se le olvida el teléfono, se le olvida la cartera, se le olvida la plata, se le olvida la esposa, los calzoncillos, no sé qué se le puede olvidar, pero la palabra viva y transformadora de Dios va con él a todo lado, y porque lo conozco sé que no era de una manera religiosa. Yo sé que la palabra está en nuestro corazón, aquí es donde la atesoramos, pero hay valor. Este es el libro de Dios, es la palabra del Señor que nos transforma. Y a veces salimos de casa y nos desesperamos porque no llevamos el celular. Ojalá ocurriera lo mismo cuando salimos de casa y se nos olvida leer la Biblia una mañana. El celular lo podemos recuperar en la noche, pero el impacto que la palabra de Dios tiene en nosotros antes de enfrentar nuestro día es maravilloso lo que Dios hace cuando nos exponemos a este libro.
Entonces ahí va a aparecer una fotografía en pantalla. Esta foto muestra la lista de los 10 libros más populares, más leídos y más vendidos en los últimos 50 años. Pueden buscarlo. Hay cantidad de estas fotos que reafirman que esto es cierto, esto es real, ¿sí? En primer lugar está la palabra de Dios, con una diferencia impresionante, por cierto, en comparación con el segundo lugar. Por goleada le ganó. Es maravilloso, ¿sí? Y entonces uno piensa, a pesar de todos los intentos por prohibirla, que han intentado hacer muchos a lo largo de la historia, por eliminarla, por censurarla, por desacreditarla, que siga siendo el libro más vendido, ya debe indicarnos a nosotros que estamos ante algo especial, algo diferente, algo que transforma vida. Si fuera un cuento, como dicen, nadie lo prohíbe. ¿Quién quiere censurar Blancanieves? Nadie está interesado en eso. Si fuera una novela, tampoco, por eso son tan vendidas, ¿sí? La quieren censurar. ¿Sabe por qué la quieren censurar? ¿Por qué la quieren eliminar? ¿Por qué la quieren destruir? Porque el efecto transformador en la vida de quienes nos exponemos a ella nos quita las vendas, nos permite ver el mundo desde otra perspectiva, nos saca de la ignorancia, nos conduce a la verdad y a la libertad integral de nuestro ser. Y hay personas que no quieren que eso pase, quieren que sigamos con los ojos vendados. Pero Dios nos abre los ojos, transforma nuestras vidas, abre nuestra mente, abre nuestros corazones. Es la palabra de Dios. Y a través de esto Él quiere que nosotros nos conduzcamos por la vida, y por lo tanto merece no solo nuestra atención, que estemos atentos, sino que también merece nuestro respeto absoluto, ¿sí? Pero número 3, alguien que tiene hambre por la palabra de Dios no solo se acerca atentamente a escuchar lo que Dios quiere decirnos ahí y respetuosamente porque entiende que es Dios el Creador quien nos está hablando, sino que se acerca a ella también de una forma disciplinada. Hace de la lectura de la palabra una disciplina de vida, un hábito. Vean lo que dice Nehemías 8:6. Dice: entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Ojo, aquí está subrayado. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente, ¿sí? Nosotros entendemos, y esto es algo de lo que hemos venido hablando mucho, lo hemos mencionado en Raíces, ayer en Living también lo charlábamos un poco con los jóvenes, que adorar a Dios es algo que va más allá de un servicio de fin de semana en la iglesia, ¿sí? Adorar a Dios no tiene que ver solo con cantar, ¿sí? En un servicio religioso, dentro de una liturgia, ¿sí? Adoración genuina es en primer lugar un estilo de vida, y eso ocurre, eso es una consecuencia de cuando Dios transforma mi vida, sí, pero también de cuando la palabra de Dios toca fibras sensibles de mi corazón. Cuando yo puedo conocer quién es Dios, su fidelidad, su amor por mí, lo que Él está haciendo constantemente en mi vida, cuánto me ama, cuánta gracia, cuánta misericordia derrama por mí a pesar de mí, eso es lo que me lleva a rendirle adoración a Dios con todo mi corazón, cada día de mi vida, en cada momento de mi vida, ¿sí? Lo leemos, comprendemos, nos acerca a Dios y de pronto surge un deseo en el corazón de vivir de una forma distinta. Y esa manera de vivir es honrando al Señor en cada área de nuestra vida. Y entonces empezamos a hacer cosas que para otros pueden parecer locura, ¿sí? Estos se inclinaron al suelo y tocaron el piso con su cabeza, ¿sí? Empezamos a hacer cosas que quizá para el ojo humano no tienen mucha explicación lógica. Entonces yo recuerdo cómo hace unos años atrás llegó esta banda española a Costa Rica, una banda de música que me encantaba muchísimo durante mi adolescencia. Era una de mis bandas favoritas, ¿sí? La esperé por años, nunca llegó, hasta 6 meses después de que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ¿sí? Ya habíamos empezado a cambiar, Dios estaba haciendo milagros, estaba transformando, estaba sanando, las murallas estaban siendo reconstruidas. Vamos a ver, blasfemia es un cumplido cuando escuchas las letras de esta banda, si eran literalmente basura.
Pero musicalmente me gustaba muchísimo, ¿sí? Era una energía en la tarima. Imagínense, yo estoy experimentando ese primer amor por Jesús, pero todavía hay muchas cosas que no comprendo, ¿sí? Hay cosas que estoy intentando entender y hay cosas que todavía me generan tensión y me quieren llevar hacia un lugar que yo sabía que no es correcto. No solo viene la banda, sino que me llama un amigo y me dice: Coco, viene esta banda, estoy en la organización, avísame, tengo entradas para vos y para tu esposa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo quiero ir ahí, pero sé que no debo estar allí. Los israelitas se tocaron hasta tocar el suelo con la frente. Nosotros dejamos ir la chance de ver en vivo y gratis a una de nuestras bandas favoritas. Es que adorar a Dios no es algo solamente que yo digo, es algo que yo vivo en cada etapa de mi vida, y hay decisiones que tienen que respaldar esto. Aunque nos digan: vos estás loco, vas a ver a esta banda en primera fila, estadio lleno, yo quiero que vengas conmigo. El punto aquí es que para poder vivir de esa manera, para que nosotros podamos estar eligiendo con constancia, ¿sí?, hacer lo que honra al Señor y adorar a Dios en todas las etapas y los momentos altos y bajos de mi vida, yo necesito desarrollar la disciplina de leer la palabra de Dios, de deleitarme en ella de día y de noche, ¿sí? Necesito que ella penetre en mi mente, en mi corazón, que nos transforme para poder vivir de una forma distinta, porque es la palabra de Dios lo que va a mantener lleno el espíritu, y es lo único que nos va a mantener sin que entremos en descomposición moral, espiritual, emocional, ¿sí? Yo no sé cómo les va a ustedes con esto, pero en mi caso, si yo me alejo de la palabra de Dios por muy breves lapsos de tiempo, muy pronto voy a empezar a heder, y ya yo me conozco, ¿sí? Si yo me alejo de la palabra de Dios, lo que pienso, lo que digo, lo que veo, lo que siento, esa naturaleza pecaminosa que me quiere llevar a hacer las mismas cosas que hacía antes, es la palabra de Dios lo que me motiva, lo que me llena, lo que me impulsa a mantenerme firme cada día, a hacer la voluntad de Dios y honrarlo en cada área de mi vida, desde las íntimas hasta las públicas. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ser disciplinado en un deporte es algo muy bueno, es algo maravilloso, ¿sí? Ser disciplinado en nuestros estudios es excelente. Ser disciplinado en nuestro trabajo es algo buenísimo, que da testimonio también. Ser disciplinado con nuestra alimentación también es muy bueno. Todo eso en efecto son cosas que también honran a Dios. Pero ser disciplinado en nuestro tiempo con Dios, hacer de la lectura de la palabra un hábito, una disciplina, elegir momentos, lugares donde yo puedo prestar atención, escuchar la voz de Dios, pedirle que revele su voluntad a mi vida y anhelar hacer lo que Dios me va a decir en su palabra, no solo transforma nuestras vidas, no solo nos va a permitir desarrollar un estilo de vida de adoración 24/7, no solo nos va a ayudar a enfrentar los problemas de forma distinta, no solo nos abre puertas a bendiciones mayores de parte de Dios. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios tiene para nosotros si no lo conocemos? ¿Sí? Sino que exponernos a su palabra tiene un efecto en nosotros que es de consecuencias eternas, que trasciende nuestro paso por esta tierra, ¿sí? Yo no sé si usted ha visto a alguien que no ha comido por mucho rato, o si a usted le pasa capaz cuando pasa muchas horas sin comer. Hay desánimo, hay debilidad, hay pocas fuerzas. Algunos hasta se ponen malhumorados, ¿sí?, cuando no comen. Muchas personas están así espiritualmente y no se han dado cuenta, ¿sí? Se alejaron de la palabra de Dios y hay un desgano espiritual en sus vidas. No se percatan cómo de a pocos ladrillos están empezando a caer en diferentes áreas, y es urgente para nosotros regresar a Dios, voltearnos a Él y pedirle: Señor, dame hambre por tu palabra, Señor. Quiero entenderla, quiero conocerte, quiero que me transforme, quiero que me cambies.
Nos urge hacer de la lectura y del estudio de la palabra un hábito tan o más importante como lo es comer o dormir para nosotros. Y número 4, alguien hambriento por la palabra de Dios no solo se acerca atentamente, respetuosamente, disciplinadamente, sino que lo hace responsablemente, ¿sí? Con responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Significa que una vez que yo vengo a la palabra de Dios, que dejo que ella me hable, que Dios me guíe a través de lo que está aquí, el impacto que ella va a producir en mi vida, ¿sí? En mis hábitos, en mis costumbres, en mi visión del mundo, en mis actitudes, tiene que llevarme a mí a tomar responsabilidad en aquello que me corresponde. Yo tengo que entender que a partir de aquello que Dios me está mostrando, que Dios me está hablando, muchas veces Él está esperando una acción en fe y en obediencia de parte mía. Yo no puedo quedarme solo con lo que escucho, sino que muchas veces la palabra de Dios nos va a impulsar a tomar un paso de fe, a tomar una decisión, a tomar acción en algo que Él me está pidiendo hacer. Esto es lo que dice el versículo 13 del capítulo 8. Después de todo esto que ocurrió, dice: al día siguiente, la reacción después de leer la ley, de exponerse a la palabra, dice: los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Ellos buscan a Esdras y les dice: Esdras, explíqueme, enséñeme, Esdras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Queremos entender más de este libro, ¿sí? Hay una actitud de responsabilidad a partir de aquello que escucharon de parte de Dios para sus vidas, y que entienden que a partir de allí Dios va a empezar a transformar de una forma distinta, ¿sí? Entonces ahí va a aparecer en la pantalla una persona, un hombre. Él se llama Yalma Ramos Vieira. No sé si está pronunciado correctamente. Él es brasileño, conocido popularmente como Nengo Vieira. En una de las fotos sale junto a su esposa Valeria, ¿sí? Desde hace ya varios años escuché su música, me encantó, y desde entonces le sigo la pista, ¿sí? Me gusta porque es un género urbano, es una música que me gusta oír. Me gusta porque la apariencia de Nengo rompe con los estereotipos de lo que se supone debería ser un cristiano en este tiempo. Y por décadas Dios lo ha estado usando de una forma sorprendente para cambiar vidas. Pero no siempre fue así. Lees la biografía de Nengo y él cuenta cómo desde los años 80 más o menos, siendo muy joven, dice que se convirtió en fumador de marihuana, se convirtió en una adicción a la marihuana y fanático de la música reggae, ¿sí? Y ahí se metió en ese ambiente. Dice que en ese tiempo conoció a una persona que se convirtió en un buen amigo de él, que tenía por costumbre, ojo, levantarse por la mañana a fumar marihuana y a leer la Biblia, ¿sí? Ese era su desayuno. Abría la Biblia y prendía un cigarrillo de marihuana. Dice Nengo: yo adopté esa costumbre también hasta que llegó a convertirse en mi hábito, ¿sí? Todos los días me levanto, abro la Biblia y prendo un cigarro de marihuana. Leyendo un poco para comprender mejor por qué de este hábito, ¿sí? No sé si usted sabe, pero en la cultura Rastafari es como una especie de sincretismo espiritual que mezcla corrientes filosóficas y espirituales como panafricanismo, hinduismo e incluso judeocristianismo. Por eso es que leen la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento. Por eso es que a veces uno escucha canciones de alguna banda musical de reggae y hasta salmos mencionan. Y uno los canta y uno dice: ay, qué lindo, le están cantando a Dios. No, no necesariamente, ¿sí? Es otra cosmovisión, es un sincretismo diferente. Ellos tienen un Mesías que se llama Selassie I, que fue un emperador etíope que es conocido como Rastafari, ¿sí? De ahí surge el nombre. Según ellos, este hombre es descendiente de Salomón y es quien algún día va a conducir a todas las personas de ascendencia africana hacia su tierra prometida. Es una locura, ¿sí? Es una mezcolanza de cosas raras, y ahí ellos tienen toda esta cultura Rastafari. Allí se metió Nengo, allí estaba él. Ese era su mundo, ese era su entorno, adicto a la marihuana, fanático de la música reggae y fiel defensor de todas estas convicciones que tienen ellos ahí. Se mantuvo así por 15 años, dice Nengo, hasta que una mañana, en abril de 1994, dice él, se sentó, abrió su Biblia en Isaías 55, 6, 7. Y antes de prender su cigarro de marihuana como de costumbre, leyó lo siguiente:
Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, quien es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordias. Siguió leyendo emocionado. Quiso volver a intentar encender el cigarrillo y no pudo. Llegó al 10 y al 11 y dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dice Nengo que después de 15 años sintió una vergüenza profunda en su corazón, pero que escuchó con tal claridad la voz de Dios hablándole como nunca antes, que por primera vez él comprendió que el Dios de la Biblia, el Dios que creó el universo, no tenía nada que ver con todas estas cosas que él creía. Y lo que sintió fue una convicción tan profunda de dejar de fumar marihuana en ese momento, que desde aquel día nunca más lo volvió a hacer, convencido de que no solamente Dios le iba a dar las fuerzas para dejarlo, sino de que Dios lo estaba llamando y enviando a predicar su evangelio por el mundo entero. ¿Sí? Se convirtió en un referente de la música reggae con letras centradas en Jesús y en su palabra. Él y su esposa Valeria tienen 5 hijos, han grabado más de 5 CDs o álbumes, ¿sí?, que han impactado la vida de muchos jóvenes, y además junto a su esposa sirven activamente como evangelistas y predicadores de la iglesia Bola de Nieve en San Pablo. Es maravilloso lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de una persona cuando nosotros le permitimos a Dios que nos hable, le prestamos atención. Su palabra nos transforma y nos da las fuerzas para hacer la voluntad de Dios y nos capacita por su espíritu para servirle en aquello que Él nos ha convocado a hacer. ¿Sí? Lincoln leyó la palabra por años, ¿sí? Pero él creía que era un libro más, un libro de espiritualidad, hasta que comprendió que quien habla allí es Dios. El Dios creador de los cielos, del universo, de la tierra. No es el Asiai, no es Rastafari, que la Biblia no es un libro más de religión, ni ningún tipo de misticismo espiritual, sino que es un Dios que transforma vidas, un Dios que da vida, ¿sí? Obedeció responsablemente aquello que entendió. Dios le habló en su momento, le dijo: Nengo, no puedes seguir más. Ese no es el propósito que tengo para tu vida. Tengo algo mejor para ti, ¿sí? Abrazó sus promesas de esperanza, de gracia, de misericordia, reconoció a Jesús como su Mesías y su vida cambió para siempre. ¿Sí? Ese es el poder de la palabra de Dios en la vida de quienes nos exponemos a ella. ¿Sí? Que aquello que en nuestras fuerzas nos parece imposible, que no lo vamos a lograr, ¿sí?, por el poder de Dios es posible para nosotros. Es por Él, no es por nosotros, no es por nuestra capacidad, no es por nuestras fuerzas, es por Él nada más. Su Espíritu está en nosotros y nos capacita, pero su palabra nos nutre, nos llena, nos satisface, nos confronta, nos sana, nos transforma, ¿sí? Tenemos que acercarnos a ella y despertar nuevamente ese hambre por conocer a Dios a través de ella. Ahora, con esto voy cerrando brevemente. No solo se trata de la forma en la que me acerco a la palabra de Dios, sino de lo que ocurre en nuestra vida cuando nos acercamos de la forma correcta a la palabra de Dios. Nuestras decisiones tienen consecuencias, siempre, ¿sí? Lo hemos hablado mucho. Y lo que Dios quiere que sepamos es que cuando nosotros elegimos prestar atención a su palabra, leerla con respeto, desarrollar una disciplina, un hábito, ¿sí?, y asumir nuestra responsabilidad con fe y con obediencia con respecto a lo que Dios espera que nosotros hagamos, Dios va a bendecir nuestras vidas. Esa es la promesa del Salmo 1 y es la promesa que leímos la semana anterior que Dios le hizo a Josué justo antes de asumir el liderazgo de Israel. Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Otra vez, familia, no es que no vamos a enfrentar problemas. No la tuvo fácil Josué, ni ninguno de nosotros la va a tener fácil tampoco. No es que no vamos a enfrentar valles difíciles, tiempos de desierto. Ese nunca ha sido el mensaje, esa nunca ha sido la promesa.
La promesa es que cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios nuestro alimento diario, Dios nos promete darnos las fuerzas y la capacidad para poder enfrentar cada situación que enfrentemos y salir de allí exitosos, para la gloria de nuestro Señor, no para nuestra gloria. ¿Sí? Bien, ¿me ayudas con la guitarra? Rápido, 3 consecuencias positivas en el pueblo de Israel luego de exponerse a la palabra y que también ocurren en nosotros. Número 1, la palabra de Dios produce unidad. Si algo sobresale en estos capítulos de Nehemías, es la unidad que mantuvo el pueblo y las familias de Israel durante este tiempo. ¿Sí? A mí personalmente me encanta despertarme y acostarme leyendo una pequeña porción de la palabra, pero siempre trato de hacerlo con ire, de leer algo juntos, y algo rápido, algo breve. Eso nos acerca, nos une, y ese mismo efecto ocurre en todas las áreas de nuestra vida, cuando lo hacemos como familia, como amigos, en la iglesia también. Eso provoca unidad. El pueblo estaba unido, trabajando en un objetivo común: reconstruir las murallas del pueblo. Pero no solo produce unidad la palabra de Dios en nuestras vidas, sino que produce gozo. Dice el versículo 10, Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿De dónde proviene tu fortaleza? ¿Qué es lo que te da las fuerzas en la situación que estás viviendo? La palabra dice que es el gozo del Señor. No importa la temporada, no importa las circunstancias. Quienes hemos vivido temporadas con murallas en el suelo, porque he estado allí literalmente con mi vida en escombros, y todavía hoy 2022 hay muros que todavía estoy reconstruyendo, pero quienes hemos pasado por allí sabemos que el verdadero gozo y la verdadera paz en nuestro corazón solo pueden provenir de Dios. No hay ninguna otra fuente. Algunas son pasajeras, duran poco, nos dan esa falsa sensación, pero es Dios quien nos produce un gozo duradero en el corazón. Y número 3, no solo produce unidad y gozo, sino que produce transformación. No solo el pueblo de Israel estaba siendo transformado, estaban gozosos, querían cambiar. No solo Nengo Vieira cambió su vida a partir de la palabra de Dios que lo transformó, sino que en tu vida y en la mía Dios también nos transforma cuando leemos este libro, ¿sí? Y lo atesoramos en nuestro corazón. Y esto es con lo que quiero cerrar esta noche. Esas áreas difíciles, esos aguijones en la carne, ¿sí? Aquello que nos representa una lucha, que es una debilidad constante para nosotros día a día, ¿sí? Que a veces decimos: Señor, me rindo, no sé si voy a poder con esto, no sé si voy a poder con esta situación, no sé si voy a poder con esta actitud que está en mi corazón, no sé si voy a poder lidiar con todo lo que pienso, no sé si voy a poder lidiar con lo que está pasando en mi familia. Tantas cosas que vivimos día a día por el Espíritu Santo que nos ha sido dado gracias a Jesucristo, y por su palabra capaz de penetrar el alma, el espíritu y la médula del hueso. Dios tiene poder para transformar y hacer en nuestras vidas lo que nosotros definitivamente nunca vamos a poder hacer. ¿Cómo no correr a ella? ¿Sí? ¿Cómo no correr a ella desesperados, a refugiarnos en el dulce susurro de un Padre que nos ama más que nadie? ¿Sí? Es la palabra de Dios, familia. Es Dios hablándonos. Es Dios diciéndonos cuánto nos ama. Es Dios contándonos lo que estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Es Dios dándonos fuerzas día a día para enfrentar las circunstancias. Es Dios recordándonos que nos perdona, recordándonos su gracia, su misericordia. Es Dios dándonos promesas de un Dios que cumple lo que promete. Promesas para ti, promesas para mí, promesas para nosotros. A veces nos gustaría que Dios nos hablara de otra manera, ¿no?
cierto es que Él nos va a hablar a través de su palabra la mayoría de veces. Y muchos dicen: Dios, háblame, Señor, háblame, quiero escucharte. Pero no se toman la molestia de abrir sus Biblias para averiguar qué es lo que el Señor quiere decirnos. Aquí está. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, familia. Dice el pastor Ricardo, con esto cierro, que necesitamos absorber las buenas noticias primero antes de recibir las malas, refiriéndose a que lo más sabio que podemos hacer cada día antes de exponernos a toda la avalancha de problemas y circunstancias que podemos recibir de este mundo, aún en nuestras familias y en nuestros hogares, mejor, lo más sabio es blindarnos con la palabra de Dios, crear una muralla alrededor de nuestro matrimonio, de nuestra familia, del lugar en el que trabajamos, y permitirle a Dios que por su Espíritu y por lo que Él dice acá nos guíe y nos muestre siempre cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Le invito a que se pongan de pie, familia. Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios por su palabra. Gracias, Dios, porque si algo nos queda claro esta noche, Señor, si de algo podemos estar convencidos, Dios, es que no estamos solos. No nos has abandonado, Señor. No solo, Dios, has desarrollado todo un plan, Dios, para que podamos ser libres de aquello que nos esclaviza, Señor, por medio de Cristo Jesús, que en la cruz derrama su sangre para otorgarnos salvación, vida eterna, perdón de pecados, Señor. Sino que nos diste tu Espíritu, Señor, que está en nosotros, que nos consuela, Padre, que nos guía, Señor, que nos llena de fuerza en los momentos difíciles, papá. Pero no solo eso, Padre, sino que también nos dejaste tu palabra, Señor. Esa es una lámpara, Dios, que alumbra nuestros pies todos los días, Señor, y que nos muestra cuál es el camino que nosotros debemos seguir, Señor. No permitas, Dios, que sigamos ignorando tu voz, papá. No nos dejes, Señor, seguir entretenidos con tantas cosas que captan nuestra atención hoy, Señor. Necesitamos con urgencia, Padre, regresarnos a ti, a tus brazos, y hacer de tu palabra, Señor, nuestro alimento diario, que nos corrija, que nos transforme, que nos enseñe, que nos moldee, que nos ayude, que nos levante el ánimo, que nos consuele, que nos sane, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre, y despierta en nosotros, Señor, un hambre, Señor, como nunca antes por tu palabra, Dios. Que cada día nosotros anhelemos deleitarnos en ella, Señor, día y noche, Señor, y meditar en ella con constancia, Señor. Que ella nos transforme, Señor, nos lleve siempre a tu voluntad, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Tantas cosas, Dios, hoy que nos absorben, que nos consumen, Señor, que nos impiden a veces tomar unos minutos, papá, para estar contigo y escuchar tu voz. Nos estamos perdiendo de tanto, Señor. Nos estamos perdiendo de lo mejor, Padre, de escuchar tu voz. Esa palabra poderosa, Señor, que da vida, que crea, que transforma, que sana, Dios. No nos dejes, Señor, seguir intentando navegar por la vida, enfrentar la tormenta, los desiertos en nuestras propias fuerzas, Señor. Si nos has dado lo que necesitamos, Señor, para poder atravesar, Señor, cada circunstancia en la vida, papá. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo quiero darte gracias por esta casa, por esta familia, por cada persona que hoy nos acompaña. Yo te pido que le bendigas, Señor, que nos bendigas, que les ayudes, que nos guíes, que nos muestres tu voluntad, Señor, que levantes nuestras fuerzas en esta noche, Padre, y que podamos reconocerte en cada área de nuestra vida, Señor, y darle a tu palabra el lugar que le corresponde en nuestro corazón, Señor. No queremos más Biblias llenas de polvo en algún lugar de nuestro cuarto, Señor, de nuestro living, de nuestra casa, Señor. No queremos más aplicaciones que no se abren, Dios. No queremos, Señor, queremos exponernos a tu palabra viva y eficaz y más cortante de una espada que de dos filos, Señor.
Háblanos, Dios, queremos escucharte a través de ella, Señor. Escuchando todas esas cosas buenas que tienes para nosotros, para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestros hijos, Señor. Apropiarnos de esa verdad, Dios, y aplicarla en nuestro diario vivir, Señor, en nuestro día a día, papá. No dejes, Señor, que entremos en ese proceso de descomposición ética, moral, espiritual, Señor, por habernos apartado de ti, de tu palabra, Señor. Y que una vez más ella nos esté mostrando, Dios, cuáles son esos ladrillos en nuestra vida que tenemos que empezar a levantar hoy, Señor, antes de que toda la muralla esté en el suelo, Padre. Te lo rogamos, oh Dios. Gracias por este lugar, gracias por cada persona. Llévala con bien a su hogar, provéele, dale fuerza, Señor. Ayúdale en cada circunstancia que esté atravesando. Gracias por este servicio, Señor, por la alabanza y adoración tan hermosa, Padre. Gracias, Dios, te alabamos, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre bueno, por los siglos de los siglos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, esta reunión, Señor, dándote una vez más gracias, Padre, por lo bueno y fiel que eres con cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.